Entonces, bueno, estamos aquí en una charla más para ayudarnos a acomodar a los ministerios musicales. Y en el día de hoy tenemos el gran privilegio de tener a nuestros hermanos y amigos, Juan Carlos Morgado, músico, bajista, por excelencia, como se dice, músico de músicos. Y a su lado está su esposa, Patti Medina, también un excelente ministro de Dios, cantante. Y bueno, acá nosotros también estamos aprendiendo, ¿no? Aquí es capacitación para todo el mundo, así que estamos Amén. también desde la posición ahí, desde la silla del aula. Entonces, mucho gusto tenerlos por acá. Es un placer tremendo poder hacer este contacto, ¿no? Porque desde acá se hace también un poco difícil lo que son el internet y demás. Entonces Dios se ha placido de que mejore la situación y bueno, mejore también la comunicación. Entonces, si quieren decir algo antes de empezar con las preguntas. Pues muchas gracias por la invitación. Ya saben que primero se les ama mucho como hermanos en Cristo. Después, en lo músico, pues digo, se les admira también mucho y se les respeta mucho. De hecho, pues acá Patti así es súper fan de Cuba, ¿no? Y se pasa escuchando sus canciones y todo, ¿no? Entonces, pues para nosotros es una bendición estar con ustedes y compartir un poquito, de lo que Dios nos ha dado, ¿no? Y de lo que Dios nos permite saber, ¿no? Y ese es el objetivo, ¿no? Como bien dicen. Sí, pues estamos muy contentos de poder estar este día con ustedes, de que nos hayan invitado a esta charla. Eh, Como dice mi esposo, yo soy una gran admiradora de Cuba. Me gustan mucho sus canciones, las letras, la música, la voz, todo me encanta. Y para mí es como eh, también un sueño poderlos conocer y poder hablar con ustedes. Qué bendición ya saber esas cosas nos inspiran, ¿no? A veces estamos aquí encerrados y como que aquí tampoco, no sé si saben que no hay nada de acceso a lo que son plataformas digitales, de streaming, nada de eso. Entonces, como pueden, o sea, darse cuenta, el público que tenemos, ninguno es cubano, ¿no? Es como de afuera hacia adentro estamos. Sí, sí. Amén. Entonces, vamos a comenzar, ¿no? con la primera pregunta. Venga. Para ustedes, ¿qué tan importante debe ser la capacitación en un ministro, ¿no? Cuando digo ministro es alguien que se dedica a la música, ¿no? A ese arte dentro de la iglesia para servir a Dios, ¿no? ¿Qué tan importante para ustedes debe ser eso? Pues yo creo que es sumamente importante porque tú mencionaste algo que hay que resaltar. Tú dijiste que es alguien que se dedica a hacerlo para Dios, a servir a Dios con este arte de la música. Y anteriormente a los levitas se les daba una capacitación para que ellos pudieran ministrar, para que ellos pudieran tener ese, ese privilegio de un día a cierta edad poder tocar. Y de hecho dice la palabra de Dios que ellos tenían que tomar turnos para poder servir. Entonces, yo creo que es sumamente importante la capacitación, estar preparados, estar listos en lo musical, en lo espiritual, en el conocimiento de la palabra también es importante. Y la capacitación siempre, cuando tú tienes una capacitación continua, te hace estar listo para futuros retos. Y creo que también seguir aprendiendo y seguir capacitándonos, aunque ya nos dediquemos a esto, también no lo tenemos que dejar de lado. Es importante renovar nuestros conocimientos, buscar cosas nuevas para estar siempre listos para cuando sea nuestro turno como los levitas. Entonces sí, creo que es muy, muy importante. Sí, claro. Es
yo siempre lo he visto así, ¿no? O sea, es que es algo tan sencillo de entender, ¿no? Y que a veces no entendemos algunos, ¿no? Pero si tú quieres hacer algo para, no sé, digo, en el caso de mi profesión de tocar, de repente me ha tocado tocar con artistas, ¿no? Y entonces yo tengo que hacer lo mejor que puedo y aparte, o sea, hacerlo, aparte de que ha pasado mucho tiempo que he estado estudiando mi instrumento y me he estado capacitando, como dice Patti, este, hay un momento en el que uno tiene que dar todo de sí, saber que tiene uno que prepararse y dar un extra porque vas a tocar para un artista, en mi caso, como profesión, pero no es diferente a tocar en la iglesia, ¿no? Porque a mí me ha tocado tocar para artistas, ¿no? Pero, pero tocar en la iglesia y tocar en un ministerio es tocar para el artista, ¿no? Para el creador y el que ha hecho todo lo posible por acercarse a nosotros y hasta un sacrificio, hasta se dio como sacrificio vivo, ¿no? Entonces, es tan sencillo como entender eso, ¿no? O sea, si tú vas a prepararte y vas a estudiar y a dar lo mejor para algo importante, ¿no? Para tocar, no sé, ya sea con un artista secular o ya sea con Marcos Witt o con Jesús Adrián Romero, o sea, pero primero es darse cuenta de que nosotros lo tenemos que hacer bien y tenemos que estar preparados porque vamos a tocar para el artista, ¿no? Para el verdadero artista, ¿no? El artífice de todo esto que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, pues eso es primordial y eso es algo que a veces nos cuesta entender, ¿no? A veces es más fácil decir, no, pues como es para Dios y es para la iglesia, acá en México tenemos un dicho, ¿no? Que de repente dice, pues mira, hermano, pues no sé tocar la guitarra, pero pues pa'l honra de Dios. Y se avientan, ¿no? Sin paracaídas, ¿no? O también, hermanos o hermanas, pues yo no sé cantar, pero pa'l honra de Dios, ¿no? Y cantan y a correr, bro. O sea, es eso, ¿no? O sea, es estar consciente de que obviamente en algún momento de nuestras vidas lo vamos a hacer mal, ¿no? Porque es parte de la preparación, ¿no? Pero que el hacerlo mal no sea una irresponsabilidad o pues no me importa, sino que sea parte de una preparación para después ir creciendo, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Pero definitivamente la capacitación es sumamente importante para hacer lo que nosotros hacemos dentro de la iglesia, ¿no? Es sumamente importante, ¿no? De hecho, cuando Jesús pone la parábola de los talentos, como tal, si lo llevamos a nuestro punto de vista, una de las maneras que tenemos de multiplicar ese talento, ¿no? Porque todas las personas nacieron con dones dados por Dios. Entonces, si cuando nos capacitamos es una manera de multiplicar ese talento, ¿no? Y dice Exacto. que cuando Él regresa, bueno, ve que algunos lo multiplicaron y al que no lo hizo se le quitó, ¿no? Entonces, o sea, que Él le agrada que multipliquemos lo que Él nos ha dado, ¿no? Y esa es una parte también de ese tema de multiplicar ese talento, ¿no? Capacitarnos. Y no Claro. conformarnos con la parte inicial que se nos fue entregada, ¿no? Es como una muestra del compromiso que tenemos, ¿no? Que el compromiso sabemos que viene del agradecimiento, porque fue algo que se nos fue dado aún sin pedirlo y sin merecerlo, y le plació al Señor entonces bendecirnos con un talento específico, en este caso la música, y aún así, si nos sentimos agradecidos de poder tener en nuestras manos algo que se nos fue otorgado,
Creo que esto lleva a un compromiso de cuidarlo, como tú dices, de multiplicarlo, y parte de ese compromiso es la misma capacitación. Aquí también escuchamos mucho esto bueno, de todas formas, lo que Con el tenemos es corazón. un corazón humilde, Sí. pero bueno, un corazón humilde, yo creo, en mi opinión, es un corazón que reconoce que necesita ser formado, ser mejorado, ser transformado, y creo que capacitarnos o entender que necesitamos superarnos en todo, o sea, en todo momento y en todas las áreas, es parte de un corazón humilde, ¿no? Sí, Así es. así es. Es así, hemos visto no solo, o sea, en el área de quizás tocar, sino también en cuanto a composiciones musicales. Nosotros hemos tocado este tema con varios músicos y entendemos o sea, hemos hablado de esto otras veces, entendiendo que la composición es parte o la forma que uno tiene de expresar o de transmitir algo en específico, ¿no? A veces decimos, bueno, nos enfocamos en las composiciones de las adoraciones o de las canciones cristianas a que vayan acorde a la palabra de Dios, y a veces vemos que quizás puede desplazarse un poquito lo que es mejorar el arreglo musical o poder capacitarnos para lograr un mejor arreglo musical. Y como que se enfocan más en lo que es la parte de la letra, ¿no? Y entonces descuidan la otra que de la regla. Exacto, nosotros quisiéramos conocer su opinión. ¿Es tan importante, ustedes consideran que es tan importante un arreglo musical como la letra de la canción? Sí, es que es como, tal vez como un regalo. Cuando tú vas a regalar algo especial a alguien especial, quieres encontrar la mejor envoltura, el mejor moño que guarde ese regalo. Entonces yo lo veo así. En este caso, la letra o la composición sería el regalo y lo que lo está envolviendo es el arreglo. O sea, es como una antesala a lo que vas a esperar. Entonces, cuando tú das un regalo bien presentado, con un gran moño, y la otra persona lo recibe desde que ve el cuidado que tuviste, el detalle que tuviste de esa preparación, ya es una emoción de decir, wow, ¿no? Y entonces abrirlo, quieres saber lo que hay dentro. Y si ese regalo tan especial lo dieras simple y sencillamente sin envoltura, como que pierde el encanto, pierde la sorpresa, ¿no? Es como, ay, pues qué bonito detalle, muchas gracias. Y algo similar pasa con la composición. Hay composiciones hermosas, muy bonitas, muy profundas y que ameritan más. Y también para eso es eh, importante la capacitación. Y si, por ejemplo, a mí me pasó que yo tenía una canción y no se me ocurría nada qué hacer con ella. Y también lo que decían acerca del corazón humilde, de saber reconocer a dónde o cuándo necesito la ayuda de alguien más que me ayude en cuanto a mis limitaciones, que yo sepa reconocer cuando hay alguien que puede hacerlo bien, que puede hacerlo mejor. Y entonces yo esa composición la entregué en manos de alguien más que la supo desarrollar y supo hacer el arreglo mejor que yo y me encantó. Entonces, siempre va de la mano una cosa con la otra. Cuando tú haces una composición, normalmente que sea una composición muy complicada, con una línea melódica muy complicada, pues el arreglo ya lo haces más sencillo para que destaque la melodía y viceversa. Si tu melodía, composición es eh, muy, no quiero decir básica, pero no muy complicada, que sea algo sencillo, entonces puedes lucirte en el arreglo.
Y sí, definitivamente va de la mano y es igual de importante y no debemos de descuidarlo. Digo, yo no compongo ni mi carro, pero desde el punto de vista del instrumento, estaba escuchando a Patti, precisamente es igual, ¿no? O sea, yo de repente si hay una canción que es muy sencilla, o sea, que tiene una línea melódica sencilla y hay espacios, pues yo la línea del bajo la voy tocando en relación a lo que está sucediendo con la voz, ¿no? Y de repente, si encuentro algún espacio, meto un arreglo, meto un adorno, ¿no? Con el instrumento. Pero todo va sujeto a lo que esté pasando realmente con la voz, ¿no? Y obviamente, esto es regla de oro a la hora de ser un instrumentista que está acompañando un cantante, ¿no? Es regla de oro que el que se tiene que escuchar es el cantante, ¿no? El que tiene que brillar, por así decirlo, secularmente hablando, el que tiene que lucir, ¿no? Es el cantante y nosotros atrás. Con más razón, dentro del ministerio hay que hacerlo así, ¿no? Porque lo importante también es el mensaje, ¿no? La letra, lo que está diciendo, ¿no? Entonces, pues hay un coro poderoso, ¿no? Que esté ministrando a la iglesia y de repente a mí se me ocurre tirar como 10,000 notas haciendo slap en el bajo, pues ya lo eché a perder, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? Siempre el arreglo es sumamente importante porque como dice Patti, ¿no? O sea, a mí hay canciones que a mí me ministran mucho. Hay una canción, y ahorita que estaba diciendo eso, Pati, que creo que es de Marcos Brunet, que se llama Jesús, ¿no? No sé si la han escuchado. Y la letra de la canción es Jesús, ¿no? Jesús. Jesús. Y así va la canción, hasta la piel chinita se me puso ahorita. Así va, esa es toda la letra. No hay nada más que decir. Y obviamente el arreglo se van metiendo cuerdas, se van metiendo la batería, los instrumentos y lo va haciendo más grande, ¿no? Todos están acompañando el verdadero mensaje y lo importante de la canción, ¿no? Entonces, es fundamental, algo que es sumamente importante, ¿no? O sea, digo, perdón por ser tan redundante, pero es eso, ¿no? O sea, el arreglo, o sea, siempre tiene la misma importancia, obviamente que la línea melódica, no que la letra, porque el mensaje es lo importante, ¿no? Pero tiene la misma importancia porque si en esa canción de Jesús yo empiezo ya lo echa a perder, ¿no? O si mete Patti un arreglo de metales y ya, o sea, va chocando, ¿no? Entonces, como dice Patti, ese envoltorio, ese envoltorio que tiene que tener el regalo, debe de ser preciso, ¿no? Bueno, aportando eso que tú dices, creo que hay dos puntos ahí importantes que yo veo más aquí en lo que es Latinoamérica, porque no sé por qué la ideología así de Latinoamérica como que siempre se ha tomado como que los pueblos, tú sabes, los pueblos pobres del mundo, los más azotados, entonces como que esa falta de identidad, ¿no? Le hace a la persona como querer llamar la atención y eso parece que está ya impregnado, ¿no? En el latino. Y entonces se ve mucho o sea, en una banda como que todos quieren destacar, ¿no? Entonces nosotros acá decimos que todos quieren ser Cristiano Ronaldo, ¿no? Todos quieren meterle el gol, pero necesita haber un defensa, un portero siempre. Claro. Entonces, la voz
que está guiando, ¿no? Todos debemos regirnos. Y a nosotros nos maravilla Keith Franklin, ustedes saben, bueno, nos maravilla porque su coro de voces, ahí el más mínimo tiene 4 veces la voz que tiene Keith Franklin. Pero tú lo ves que lo están haciendo todos al unísono ahí sin destacar y nadie se entera nunca. Entonces cuando él les da una parte de la canción, ahí tú dices, pero ¿cómo ese hombre canta así? Entonces, igual que todos esos instrumentistas, el del piano cuando tiene que hacer un ambiente y tocar un acordes básicos lo hace, y cuando tiene que destacar se destaca. Entonces como que tiene que todo el tiempo regirse por la voz, ¿no? Y acompañar para que sea como que una respuesta a lo que el cantante está diciendo. Y creo que la otra parte importante es que cuando veo las composiciones de su Adrián Romero, por ejemplo, que seas mi universo, bueno, cuando empieza esa canción, la guitarra da las primeras 2 notas y ya todo el mundo sabe que seas mi universo, porque ese arpegio es muy, muy bien conocido. Entonces, cuando se logra un arreglo, fíjate que cuando empieza la canción, que seas mi universo, entonces la guitarra nunca dejó de hacer la misma melodía y sigue toda la canción. Entonces, ahí hay un complemento entre la composición, ¿no? Y lo que es la línea melódica de la canción. Entonces, como decía Patti, el envoltorio ese es adornado así que la primera nota ya es que está desesperado por escuchar la canción. Entonces, es buenísimo eso que dijeron. Hay una amiga de nosotros que dice una frase así como que es importante aprender a lograr la difícil sencillez. Así en el sentido de que cuando queremos de repente hacerlo más dificultoso, entonces ya a veces nos enfocamos en querer resaltar todo el mundo. Sin complicar mucho. Y a veces es más importante enfocarse, como bien ustedes decían, ¿no? En el mensaje, quién es el que va a ser el portavoz y dejar que ese brille, porque al final él está siendo portavoz de lo que Jesús está diciendo en ese momento, ¿no? Y el resto tiene la responsabilidad de adornarlo y apoyarle a tal punto que brille más por el mismo arreglo musical todo lo que se está diciendo en esta canción. Sí, importantísimo. Entonces, hay una parte que queríamos tocar y es que, por ejemplo, aquí en nuestro país hay varias escuelas de música, por cierto, muy buenas, salen, bueno, excelentes músicos de acá de Cuba. Aquí la música está en la sangre y aunque no estudie en escuela, tiene la música. Sí, Cuba es un país muy musical. Entonces, acceder a estas escuelas a veces se hace muy difícil, ¿no? Y la mayoría de las personas quedan fuera de eso, entonces como que se frustran, ¿no? Como que se hacen la idea que si no, nunca pudieran ir a una escuela, ya ese sueño de ser un buen músico queda frustrado, no puedo ser un músico autodidacta, pero nunca voy a ser como un músico de escuela, ¿no? Porque imagínate, nunca pude ir a la escuela. Entonces, para este tipo de músicos, ¿no? Que no pueden acceder a una escuela. No pudieron acceder. O no pudieron, o en caso de otros países no tuvieron el dinero, ¿no? Para ir a una escuela, a un conservatorio. Entonces, ¿qué consejos ustedes le darían a este tipo de músicos en cuanto a la capacitación? O sea, ¿cómo pueden capacitarse? Y en el caso de ustedes, ¿no? Que ya tienen experiencia y aún así siguen capacitándose. Si pueden darnos algún método que ustedes utilizan y que estas personas pudiesen utilizar para capacitarse. Pues, fíjate que yo tengo 42 años de edad y a mí me ha tocado vivir, yo creo que soy justo esa generación y los de mi edad son justo de esa generación que están tuvimos esa transición entre del internet, ¿no? Que a mí me llegó el internet, pero ya tenía 20 y tantos años, ¿no? Entonces, obviamente yo tocaba mucho antes de que existiera, por ejemplo, YouTube, ¿no? Pero mucho antes, pero me tocó YouTube también como a mis 20 y tantos años. Entonces, de alguna manera, puedo decir como experiencia que he tenido esas dos vertientes de ayuda en mi capacitación, ¿no? La vieja escuela y la nueva escuela ahora con el YouTube, ¿no? Cuando yo
estaba muy chavo, yo vivo en una ciudad, yo soy de una ciudad de México que se llama Veracruz, es puerto, ¿no? Entonces, pues Veracruz es, de hecho tengo muchos amigos cubanos. Yo con Yuri, cuando yo entré con Yuri estaba Yuri tocando con 2 músicos cubanos, en el piano el maestro Julio Quevedo, y en las percusiones el maestro Raúl Oviedo. Entonces, pues son muy queridos amigos míos y ellos siempre decían que cuando iban a Veracruz se les figuraba Cuba, ¿no? Y les encantaba ir a Veracruz, ¿no? Porque es puerto, está el mar, ¿no? Y siempre está la fiesta a toda hora, ¿no? Entonces les gustaba mucho eso y yo crecí en ese entorno, ¿no? O sea, yo crecí cuando era niño, pues escuchaba yo salsa, escuchaba yo sin saberlo, timba, ¿no? Escuchaba yo, música popular, ¿no? Disco, rock, y entonces yo crecí en ese ambiente y a mí, yo siempre quise ser músico desde muy chavito, tenía ¿cómo se llama? La inquietud de ser músico y lo primero que hice, porque obviamente pues mis papás me apoyaron hasta donde pudieron, pero pues obviamente tampoco tenía yo los recursos para entrar a una escuela de música. Entonces ya cuando fui más grande, pues lo primero que hice fue ser el típico joven preguntón, ¿no? Y eso no falla, ¿no? O sea, esa parte de mi capacitación, que es lo que comúnmente, ahora no se conoce tanto, ¿no? Pero es cuando lo que se conoce comúnmente como la calle, ¿no? O sea, es que tú eres músico callejero, y sí, totalmente, ¿no? O sea, yo de repente por mi casa escuchaba que alguien estaba tocando el bajo, la guitarra y estaban ahí, y yo me acercaba, oye, ¿cómo le haces ahí, no? Y con el riesgo siempre de que te digan, vete de aquí, ¿no? No te voy a decir, ¿no? O no, pues dame un varo y te enseño, ¿no? Con ese riesgo, pero también con la oportunidad de que alguien te diga, no, sabes que yo lo hago así, ¿no? De toparte con buenas personas, ¿no? Entonces, esa parte de la educación yo la tuve así, ¿no? O sea, yo me compré mi primer bajo y me lo regaló mi mamá. A la vuelta de la casa había otro chavo que tocaba el bajo, porque les digo que Veracruz es como que muy musical, y entonces yo iba y los dos pues estábamos empezando, y por ejemplo, él era muy bueno en el slap, ¿no? Entonces yo le decía, oye, pásame unas cosas de slap, ¿no? Y ya, me las pasaba, ¿no? Y él me decía, oye, pero pues aquí cómo yo, puedo sacar este sonido, ¿no? Y yo decía, no, pues acá te mueves, tocas más acá. Entonces nos enseñábamos así, ¿no? No había de otra. Entonces, un consejo para que si uno no tiene los recursos, es ser preguntón. Es ir y preguntar, es ir a la calle y buscar, y no solamente preguntarle porque a un músico que toque un instrumento que a ti te guste, ¿no? ¿No? Yo me recuerdo, yo tengo un primo que es músico, que es pianista, ¿no? Y vivía allá y yo le decía, oye, ¿y eso cómo es? Y me decía, es que esto es mayor, esto es menor, ¿no? Esto es dominante, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, aunque no sean de mi instrumento, entonces uno se empieza a ir relacionando con toda la cuestión musical, ¿no? Entonces, es capacitación, ahí está el mil. Igual en la iglesia, o sea, y voy a decir esto, o sea, porque de repente hay niños que les gusta mucho la alabanza, ¿no? Entonces, si te pregunta algún niño, o sea, siempre contéstale, ¿no? Siempre trata de ayudarlo, ¿no? Porque ellos son los que vienen atrás, ¿no? A mí me tocó en la calle, ¿no? Porque pues yo no conocía de Dios, pero ahora pasa lo mismo, ¿no? Y yo lo veo con los chavos, con los chavitos, oye, ¿cómo haces esto? Y les digo, ¿no? Pero me doy cuenta que a pesar de que hay internet, a pesar de que hay YouTube, y a pesar de que pones en YouTube cómo tocar Venció de Marcos Witt, pues siempre va a haber ese chavo en la iglesia que se va a acercar a los músicos y que les va a preguntar, oye, ¿cómo haces esto, no? Y eso es bueno verlo en la iglesia, ¿no? O sea, pues, jóvenes curiosos que pregunten, eso es increíble, ¿no? Y nosotros tenemos que entender también, ya estamos tocando, que yo lo diría así, es nuestra responsabilidad, ¿no? Como decíamos antes,
de multiplicar los talentos, tratar de ayudarlos a ellos, ¿no? Porque uno nunca sabe qué es lo que hay detrás de la vida de los jóvenes que a lo mejor en su casa tienen 1000 problemas, que a lo mejor están a nada de caer en las drogas, a nada de caer en los vicios, ¿no? Que sus familias a lo mejor están siendo destruidas por el divorcio de sus papás, ¿no? Nunca sabemos qué hay atrás de ellos y siempre uno tiene que estar presto y decir, sí, yo lo hago así, ¿no? Y enseñárselos a ellos, porque esa es la capacitación, siempre ha estado ahí, ¿no? O sea, porque ahora me dicen, no, es que ahora es más fácil porque está YouTube y está el Internet. Sí, esa es otra también, que hay los recursos ahora, ¿no? Pero, por ejemplo, digo, nunca va a ser lo mismo, y siempre lo he dicho yo, el poner un video de YouTube y ver cómo lo toca, a acercarte a alguien que lo está tocando y ver cómo lo está haciendo ahí, y preguntar siempre con el riesgo, ¿no? El riesgo de que te digan, ¿sabes qué? Vete de aquí. Y aparte de eso, te forja tu carácter, ¿no? O sea, es así, ya me dijo que no, pero no me voy a sentir. O sea, él me dijo que no, pero yo voy a buscar a alguien, me tiene que decir cómo se hace, ¿no? Y entonces vas creando esa seguridad en ti también. Dios trabaja ahí también. Entonces, yo diría que a pesar de que, porque la respuesta más sencilla sería, ahora hay muchos recursos, está YouTube, busca ahí y ahí te capacitas. No, yo creo que la capacitación, la verdadera capacitación es lo que y sí, hemos hecho muchos, ¿no? Que yo me imagino que Reynold, ¿no? Que lo han hecho ustedes, ¿no? Porque es así, o sea, oye, enséñame. No quiero enseñarte, entonces buscas otro. Oye, enséñame. O al mismo, oye, enséñame, hasta que lo cansas y te dice, sí te voy a enseñar, pero déjame en paz, ¿no? Y te enseña, ¿no? Es el hambre, yo creo que es Sí. un hambre de conocimiento, ¿no? Que debemos tener. Dice, hay un proverbio, ¿no? Que dice que busquemos la sabiduría, que busquemos, que anhelemos, y creo que el querer aprender es un deseo, es un hambre de curiosidad, como decías. A mí, por ejemplo, me tocó estudiar de niña porque en casa había un órgano. Entonces era como, pues está el órgano, ella es niña, pues que aprenda algo, ¿no? Y pues ahí yo aprendí, un tío me enseñó y él me contaba que cuando él quería aprender piano, él no tenía un piano porque sus posibilidades no se lo permitían. Entonces, él aprendió en una tabla de madera que él pintó con las teclas del piano y primero tuvo 2 octavas de madera y luego 3 octavas de madera y así como que iba ampliando hasta el día que él pudo tocar un piano, él pues ya pudo sentir, ¿no? Lo que él tanto había anhelado sobre un trozo de madera. Y así me ha tocado ver también, alguna vez fui yo a una iglesia que eran casi puros niños y mujeres porque los hombres se habían ido a Estados Unidos a buscar pues una mejor entrada de dinero para poderle dar a su familia y los niños tocaban con instrumentos de juguete y ellos se aprendían las canciones y la batería eran cubetas y palitos. Entonces, yo creo que cuando uno tiene el deseo, ese anhelo en el corazón, siempre va a haber la posibilidad de aprender, ya sea viendo, escuchando, buscando. Y yo creo que siempre Dios nos va a poner en el lugar adecuado, nos va a poner con las personas adecuadas. A diferencia de Juan Carlos, a mí una vez decimos aquí, me batearon. Yo me acerqué con un pianista muy virtuoso, yo iba empezando en el camino de la música y yo quería preguntarle cómo hacía esos acordes, cómo se escuchaba esa vocificación en el piano, qué era, yo quería saber cómo lo hacía
y me volteó a ver así feo y me dijo, estudiando, seas estudiando. Y yo sí, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo lo haces? ¿Cómo haces que suene Sí, de esa pues sí. forma, no? A mí, pues sí, me dijeron no, me bloquearon y yo me bloqueé y dije, bueno, está bien, ¿no? No. Y ya no lo busqué. Entonces me quedé con ese, pues no, a lo mejor no es para mí. Ya después, pues uno se va superando, va buscando, va estudiando, lo comprendes, lo entiendes y dices, ¿era tan fácil que me dijera? Sí, como dice Pati, también es el hambre, ¿no? Yo creo que el mejor método de capacitación es querer, tener hambre. Mi primer bajo fue una guitarra eléctrica con cuerdas de bajo de muy mala calidad que era marca Blessing, ¿no? Y efectivamente era una bendición que sonara porque era o sea, era un sonido horrible, pero ese fue mi primer bajo, ¿no? Y no olvidar algo, ¿no? O sea, tener esa hambre y ahora después, digo, en ese tiempo, pues yo no conocía de Dios pero siempre tuve esa hambre que precisamente, y esa inquietud por la música, digo, ambos y todos, ¿no? Que Dios pone en nuestro corazón, ¿no? Entonces siempre, yo estudié en el seminario teológico, tuve la oportunidad, de estudiar 2 años ahí, y ahí aprendí muchas cosas, pero hay una frase que aprendí en el seminario que nunca se me va a olvidar y nos lo decían constantemente porque se acercaba el tiempo de pagar la colegiatura del seminario y pues no había, ¿no? De repente, no, pues ¿qué hago? ¿Qué hago? Siempre, gracias a Dios, hubo hermanos que dijeron, ¿cuánto te hace falta para ¿cómo se llama? La colegiatura del seminario. No, pues tanto, toma, ¿no? De la nada, ¿no? Y entonces ahí yo aprendí algo que tiene que ver con esto, que Dios al que llama, capacita. Y si Dios te llamó y a capacitarte, si Dios te llama, Él invita, ¿no? Entonces, tengas los recursos o no tengas los recursos, o sea, si es un llamado de Dios, ten por seguro que esa área está cubierta. Amén. Amén. Siempre. Entonces, bien importante eso, ¿no? Pero sí, yo creo que es eso, ¿no? Es siempre, ahora sí que como decimos acá, orando, pero con el mazo dando, ¿no? O sea, Sí. así, o sea, Sí, sí, mismo recomendamos. sí tenemos que, sí, yo sé que Dios me va a ayudar a esto, pero lo tengo que hacer, ¿no? Tengo que dar ese paso donde no hay escalón, arriesgándome a que me digan, no te voy a enseñar, o teniendo la bendición de que Dios toque el corazón de esa persona, ¿no? Y que diga, ¿sabes qué? Sí, ¿no? Ven. Es así. Amén. Me reí ahorita con la historia pues del tío de Patty, porque yo estudié el nivel elemental en uno de los conservatorios de aquí de La Habana, se llama Manuel Saumel, y bueno, el piano que tuve todos estos años en mi casa, o todos esos años donde estuvimos estudiando, fue precisamente una tabla de madera donde había pintado las teclas y demás. Después, cada vez que iba a la escuela, sí podía estudiar ahí, ¿no? Se hizo viral la tabla de Pero madera. parece sí, esa idea ya era viral, entonces, porque llegó a mi generación también. Simplemente no podíamos comprar el piano porque además era el instrumento complementario, no era el instrumento básico que yo estudiaba guitarra, entonces o me compraba la guitarra o me compraba el piano. Y obviamente, de hecho, era cuando pude comprarme la guitarra, tampoco me iba a alcanzar para comprarme el piano. Sí, claro. Y decidimos, pues ahí en la casa, entonces, seguí estudiando en la escuela cada vez que tenía una oportunidad. Y el resto del tiempo, pues en la casa iba repasando las mismas lecciones en la tabla de madera. Así es,
Así es. Sí, de hecho, el camino al aprendizaje nunca acaba, ¿no? Yo que, pues yo aprendí a leer música hasta que entré a la iglesia, ¿no? Y no del todo, ¿no? O sea, entendí un papel, la estructura de una canción. Aprendí en la iglesia, tocaba en bares y tocaba rock, ¿no? Tocaba en bares rock, todavía no conocía de Cristo, ya cuando conocí de Cristo empecé a tocar en la iglesia, ¿no? Y entonces ahí fue donde yo aprendí, lo que es una barra de repetición, la coda, ¿no? Todos los simbolismos que tienen que ver con la clave de fa, la clave de sol, ¿no? Y pero pues no fue hasta que llegué a la iglesia que entendí un papel y después, yo seguía tocando y mi lectura no era muy buena. Y entonces lo que hice inteligentemente fue casarme con una maestra de música, increíble arreglista, y entonces ahí fue donde aprendí a leer y me salió gratis. Muy buen consejo ese. Muy buena estrategia. Amén, qué bueno. Entonces, de verdad que ha sido tremenda bendición conocer de sus experiencias Amén, y, amén. y bueno, ver que sobre todo para ministerios cubanos, principalmente que quizás ahora están conociendo algo nuevo con todo esto del internet y toda lo que es la distribución digital de la música, y es un mundo quizás un poco que va ahora adentrándose aquí dentro de Cuba para músicos independientes. Y poder ver que cualquier músico de cualquier país puede pasar y atravesar las mismas dificultades. A veces Sí. estamos aquí, pensamos que bueno, que que somos el quizás único aquí país es del muy mundo difícil y somos el único país donde las cosas se tornan muy difíciles. Y vemos que no, y vemos de repente músicos excelentes como ustedes, y además de personas y ministros excelentes como ustedes y que han pasado un proceso también tan fuerte o tan difícil y han podido superarse y podido salir adelante y tener esta trayectoria. Y de verdad que es de gran bendición poder conocer de sus experiencias. Es un honor. Si hay algún consejo que quisiera, un consejo extra que quisieran darle a algún ministerio o alguien que tenga este sueño de inclinarse en la carrera artística musical dentro o sea, la música cristiana como tal. A mí me gustaría, Juan Carlos, bueno, con respecto a ti, ¿no? O sea, aquí he visto mucho también músicos que igual trabajan así para artistas, ¿no? Entonces también tienen su compromiso con la iglesia, ¿no? En cuanto a estos músicos que, en base a tu experiencia, ¿no? Que estás trabajando en las dos áreas, ¿qué consejo le darías a este tipo de músicos? Porque acá se estila mucho que cuando le sucede esto, como que ya llega como que un boom, ¿no? Entonces ya ahí se olvidan de la iglesia, la mayoría de las veces ya se van completo. O como que crecen y ven que ya la iglesia no está a su altura o no está a su nivel, por así decirlo, ¿no? ¿Y qué consejo pudieras dar? Fíjate que la verdad es que a mí me pasa algo y digo, Pati sabe, ¿no? O sea, yo estoy como al revés, ¿no? Pues yo empecé a tocar de muy chavo en los bares, como les decía, y pues de hecho creo que ni era mayor de edad y alguna vez llegué al bar con mi bajo, ¿no? A tocar y no me dejaba pasar el de la entrada. Entonces, es que eres menor de edad. Y le dije, sí, pero trabajo aquí. Y no pasa, si ya tuvo que salir el guitarrista por mí y un desastre, ¿no? Entonces, yo de muy chavo empecé a tocar música secular y me gustaba. Y después llegué a la iglesia y empecé a conocer la música cristiana y Marcos Witt y Jesús Adrián Romero. Y entonces descubrí que lo que yo tocaba o lo que mis capacidades como músico tenían un propósito más profundo que solamente ser músico reconocido, famoso o tener esa fama de músico, ¿no? O sea, yo me daba cuenta que
Por ejemplo, a mí me tocó admirar mucho a esos bajistas cristianos, a Emanuel Espinosa, ¿no? A Daniel Calderón, Daniel Calderón. De hecho, ayer fui a Daniel Calderón, bajista muchos años de Jaime Murrell, y ayer fui a tocar a su iglesia, ¿no? Entonces me tocaron esos bajistas. Entonces yo, desde que conocí la música cristiana, siempre he querido tocar en un ministerio cristiano, o sea, dedicarme siempre a eso. Pero a mí me pasó al revés, o sea, a mí, de repente Dios acomodó todo para que yo tocara por ejemplo, con Yuri, y no en o sea, toqué en lo cristiano un tiempo, pero se acomodó todo para que yo tocara en lo secular con Yuri, ¿no? Y no entendía por qué. Y de repente se me empezaban a cerrar puertas con, con artistas cristianos, ¿no? O sea, como que yo no podía tocar en lo cristiano y se me abrían puertas en lo secular. Entonces, no es algo que yo haya buscado. Y eso es lo que yo realmente quisiera yo compartirles, ¿no? No es algo que no es algo que uno tiene que buscar. Yo por eso siempre disfruto tocar en la iglesia, ¿no? Siempre disfruto tocar en la iglesia. E incluso, digo, ahí está Patti de testigo que he estado de gira y llego de viaje y a veces no duermo, pero llego a la iglesia y me cuelgo el bajo y toco, ¿no? Porque realmente también aprende uno a que si no haces, dice la palabra, ¿no? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, ¿no? Y es uno de mis versículos favoritos. Entonces, no es que sea poco, ¿no? Pero digamos que uno empieza a valorar lo que tiene en la iglesia cuando sale afuera y entonces, te enfrentas al mundo, real y algunas cosas que suceden en el ámbito en el que yo me desempeño trabajando y pues anhelas la iglesia, ¿no? Al final, ¿no? O sea, y yo creo que no, el músico que toca en la iglesia y que busca, ¿no? Tocar en lo secular y ya después le hace el feo a la iglesia es porque realmente no ha aprendido lo que realmente es tocar en la iglesia, ¿no? O sea, no lo ha entendido, ¿no? Tal vez en teoría lo sepa, pero no lo ha entendido, o sea, del todo, ¿no? Es importante, o sea, yo creo que ayer pasó algo bien padre porque me invitaron a mí e invitaron al baterista de Yuri a tocar en una iglesia, ¿no? Y ahí va, él, ¿cómo se llama? Conoce de Dios, no es cristiano, pero lo invitamos y fue y tocó. Y Dani Calderón, que es un músico que yo admiro mucho, un gran bajista, dijo algo en el púlpito que es nosotros hemos tocado en los mejores escenarios, ¿no? Del mundo, ¿no? O sea, digo, Juan Carlos y Joel han tocado en Viña del Mar, han tocado en el Dolby Theater, donde se hacen los Oscars y los Grammys, y ahí han estado. Dice, pero el escenario más importante en el cual podemos estar es hoy aquí, en una iglesia, ahí, ¿no? Y yo lo entendí, pero cuando yo escuché, cuando se bajó Joel y se acercó a Daniel y le dijo que padre que había dicho eso porque él lo sentía así, ¿no? Entonces, yo creo que el músico que hace de menos tocar en la iglesia, pues realmente no ha entendido todavía la importancia que es, ¿no? Para nosotros, como ministros de alabanza, ¿no? El poder tocar ahí, el privilegio además que es tocar ahí, ¿no? Buenísimo eso. Patti, en tu caso, vemos también cantantes, ¿no? Que tratan también como que también es la influencia, ¿no? De que escuchan a un artista, ¿no? Entonces tratan de como que de imitar hasta el timbre de voz del artista, entonces su identidad, ¿no? Queda como que apagada. Entonces en vez de la gente decirle, qué bonito cantas o que me ministró, o te pareces a tal persona, cantas igual, entonces la persona como que su identidad queda anulada, ¿no? Pero es también un tema de no capacitarse y desarrollar eso, porque a lo mejor escuchan a una cantante
que llega a unas notas muy altas, pero a lo mejor su timbre de voz tiene un registro bien grave, entonces puede usar eso a su favor, ¿no? Entonces eso creo que también hace como que auténtico a las personas, ¿no? Y en tu caso, ¿qué consejos le darías o sea, a estas cantantes que como tal su identidad que ha quedado como que va a O que la no sombra, logran ¿no? identificarse, ¿no? O buscar su sello dentro de lo que Dios les ha dado. Pues ser cantantes, yo creo que es un privilegio muy grande, muy hermoso, porque tenemos un instrumento único, irrepetible. Nadie tiene uno igual. O sea, no es como la serie de instrumentos que sacan 500 instrumentos iguales. La voz es única, en cada persona es distinta, en cada persona tiene cualidades sonoras, cada persona tiene un timbre único y sucede mucho, en mi caso, por ejemplo, a mí me sucedía el tema de la inseguridad, de que de la comparación con alguien más, porque cuando yo estudiaba música, yo tenía compañeras que cantaban con artistas que se iban de gira internacionalmente, que cantaban hermoso, hermoso. Y yo me desenvolví en la iglesia. A mí me pasó al revés que a él. Yo quería, yo aspiraba a lo que ellas tenían y yo hacía de menos el servicio que yo daba en la iglesia, porque, y también es parte de la identidad, cuando yo llegaba a ir a un evento fuera de la iglesia, a mí me hacían menos por ser un músico de iglesia. Y a mí me preguntaban, ¿y tú con qué artista tocas? Y yo así de, no, pues es que yo toco en la iglesia y hasta se burlaban de mí. Y entonces todo eso me fue como apagando esa identidad o como que yo trataba de buscar la manera de salirme de la iglesia, ¿no? Porque decía, es que aquí nunca voy a crecer, es que aquí nunca voy a superarme, es que aquí nadie me va a conocer. Cuando todo ese tiempo, o sea, y más bien cuando estás en ese servicio, pues no se trata de ti, no se trata de cuán importante llegues a ser, o no se trata de cuán famoso llegues a ser, porque el que debe recibir toda la gloria es Dios. Entonces, yo me desubiqué, el Señor me ubicó a tiempo y en forma y con lazos de amor. Me disciplinó y me enseñó que el lugar donde yo estaba era privilegiado, porque ellas, o sea, mis compañeras con grandes voces, pues no servían al único Dios, no cantaban para el único Dios. Entonces, yo comprendí que eso era un privilegio que yo tenía, que otros anhelaban, como en tu caso, ¿no? Que otros anhelaban y que yo tenía. Entonces, estar bien cimentados en el Señor, en estar pues bien tomados de su mano para que estemos siempre firmes, para que nunca perdamos la mirada del lugar correcto, para que amemos nuestro instrumento, porque yo me escuchaba y decía, no, pues es que yo canto feo, es que yo canto quedito, es que yo canto bajito, es que yo canto muy agudo. Y yo siempre quise cantar muy grave, por ejemplo, o yo escuchaba que hacían adornos impresionantes con la voz y yo apenas si podía mantener una nota sin desafinarme, ¿no? Entonces, para mí eso me hacía insegura hasta que comprendí que el talento que Dios me había dado era único, como a cada persona, es un talento único, es un talento que tienes que encargarte tú de desarrollarlo, de buscar capacitación, de buscar ser mejor
y de superarte a ti mismo, no superar a los demás ni compararte con los demás, sino superarte a nivel personal, ponerte objetivos claros y siempre amar tu voz, cuidar tu voz. Y está bien que admires a tal cantante o que quieras cantar como esa persona, pero nunca debemos olvidar que nuestro instrumento es único y que si bien podemos aprender con base a la imitación, finalmente hay algo, hay un sello característico que tenemos que aprender a amar tanto, porque esa es la identidad, que cuando alguien te escuche diga, esa es Elena, la que está cantando es Elena, porque tienes ese sello único, ese sello especial y eso, amar tu instrumento, cuidarlo y compartirlo también. Aparte, eso es cierto, ¿eh? Porque cuando Pati está escuchando Cuba y yo escucho tu voz y digo, sí, o sea, es que ni siquiera me tiene que decir, estoy escuchando Cuba, yo ya sé, ¿no? Porque tiene esa característica y es lo que Dios te ha dado y son ustedes, ¿no? Entonces, yo traigo ahorita una historia que cuenta Víctor Wooden, ¿no? De la importancia que es, Víctor Wooden es un gran bajista, de la importancia que es tener una voz propia y por qué hay que desarrollarla, ¿no? Y por qué somos únicos, ¿no? Él dice que no importa, hay otro gran bajista que se llama Jaco Pastorius y hay mucha gente queriendo tocar como ese gran bajista que se llama Jaco Pastorius. Jaco murió en 1986 y dice Víctor Wooden, yo no voy a pasar, incluso en 1986, yo no voy a pasar por un club de jazz y voy a escuchar un bajista tocando una canción de Jaco y voy a decir, es Jaco Pastorius, porque yo sé que no es él. Aunque está tocando lo mismo, no es él, no suena a él, porque él es único. Y es exactamente lo mismo. Nosotros somos únicos, ¿no? Dios nos ha dado algo para trabajarlo, para poder usarlo, ¿no? En su servicio. Y a veces no valoramos lo que tenemos, ¿no? A veces no somos conscientes, ¿no? Y no nos queremos aventurar, porque aparte es una gran aventura, son aventuras, siempre es ¿cómo se llama? Un viaje que uno tiene que tener de buscar, de seguir practicando, de seguir estudiando, de seguir componiendo, de seguir cantando, de seguir tocando, para que uno llegue a lo que Dios quiere que tú seas, ¿no? Que yo sé que aún estando en su presencia, todavía Él nos va a perfeccionar, ¿no? Pero eso es una gran bendición, ¿no? Realmente el estar consciente de eso es bastante emocionante. A mí me entusiasma mucho siempre, ¿no? Pensar en eso, ¿no? En el versículo que dice, Dios en el que empezó la buena obra, Él la va a concluir, ¿no? Y realmente, pues nosotros estamos en eso, ¿no? Falta mucho camino, ¿no? Pero pues sí, a mí sí me gustaría, por ejemplo, yo cuando escucho, por ejemplo, a Marcos Vidal, ¿no? Y escucho sus composiciones y escucho su voz, ¿no? Ni siquiera, o sea, y es lo que sucede, ¿no? Y lo hemos visto, ni siquiera yo no conozco a alguien que se atreva a decir, es que Marcos Vidal canta, es que le falta, no, o sea, no, no, y podemos pensar mil cosas aquí, pero no podemos decirlo, ¿por qué? Porque él tiene algo muy característico que Dios le dio, ¿no? Entonces, no hay nadie, vocal coaches y gente que canta muy bien y que a lo mejor tiene mucho talento y que canta las canciones de Marcos Vidal, wow, yeah, así haciendo mil feels y no se siente lo mismo, ¿no? Y a lo mejor técnicamente pueden decir, no, lo hace mejor que Marcos Vidal, ¿no? Digo, y me cuesta trabajo decirlo, ¿eh? Pero cuando, o sea, solo por poner el ejemplo, pero nadie se atreve a decir eso realmente, porque Marcos Vidal es el claro ejemplo de que él está usando y está
poniendo todo lo que Dios le dio al servicio de Dios. Y entonces ahí donde se magnifica todo, ¿no? Es como el amplificador, ¿no? De la guitarra, ¿no? Suena muy padre, pero lo conectas y se amplifica. Y es exactamente eso. Cuando nosotros ponemos nuestros dones, nuestros talentos a servicio de Dios y decimos, bueno, Señor, aquí está, a lo mejor no es mucho, pero lo pongo en tus manos y yo voy a seguir estudiando, preparándome, y tú haz lo que tengas que hacer. Y entonces Él es el amplificador y ¡pum! ¿No? Lo esparce por todos lados y todo el mundo lo escucha y todo el mundo lo entiende, ¿no? Y es por eso que tenemos a grandes ministros de alabanza como Marcos Vidal, como en paz descanse, una voz muy particular, Jaime Murrell, ¿no? Muy particular, ¿no? Entonces, Jesús Adrián Romero, ¿no? O sea, son voces que no puedes cuestionar porque cuando están cantando, o sea, lo que puedes usar con tu intelecto ya no pasa directo aquí, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Marcos Vidal es uno de nuestros Sí, de artistas hecho, favoritos, sí, igual que Jesús Adrián. hay unos covers ahí que hicimos hace un tiempo de Marco Vidal. Yo creo que estuve un día entero sacando aquella canción, pero me ha gustado porque yo decía, si logro sacar la canción, ¿cómo está bueno para mí? De hecho, algunas de nuestras canciones tienen arreglos o sea, él hace como cada vez que va a saltar de nota a nota, no hace, por ejemplo, si tú estás en do y vas a la menor, entonces tú vas así y vas a la no, pones cualquier cantidad de cosas antes que tú lógicamente no pegas, pero a él le suena bien, entonces tú dices, tengo que hacer esto también. Entonces, Sí, como que tomamos de ahí, ¿no? Y entonces hemos incorporado algunos de esos arreglos a las canciones. Y en lo que decías Hemos también, aprendido de estos arreglos para sí, tratar nos de encanta. mejorarlos y adaptar también. Y yo digo, estoy un paso ya de salvarme la canción. Ya si logro hacer eso, ya. no, Que entraba al cuarto y lo veía así. Y yo hasta sacando una canción de Vidal. es que en verdad digo, somos muy, 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 nos encanta la música de Marcos Vidal, ¿no? O sea, lo admiramos mucho, porque realmente a mí me tocó en un congreso, en aquellos tiempos donde tocaba yo con Yuri en lo cristiano, alguna vez alternó con Marcos Vidal. Y pues ya sabes, como buen músico y joven, ¿no? A ver, ahorita que llegue el bajista de Marcos Vidal, a ver qué tan bueno es, ¿no? Ahorita que llegue el baterista de Marcos Vidal, a ver qué tan bueno es. ¿Sabes qué pasó? Llegó con un piano solo y empezó a tocar y yo, lo que yo había dicho antes, a ver qué tal el bajista de Marcos Vidal, él solito con un piano y yo ya estaba chillando. Sí, señor. Es que es impresionante, ¿no? A mí me impresiona también Jesús Adrián porque a veces como que la gente en tú sabes, el escenario, entonces entonces viene Jesús Adrián y se monta en una banqueta y se pone la mano así y se pasa el concierto entero sentado. Y los testimonios. Entonces tú dices, ¿cómo es esto? Y entonces la melodía que hace es pura ahí, es sostenida la nota sin hacer más nada. Entonces te das cuenta que usa su sello. Tan profundo, ¿no? Sí. Eso ahora que me pongo a pensar, hoy leí un, un escrito que puso Marco Huy, que creo que viene como niña Deo, que dice que Dios ya hizo el camino, ¿no? Ahora nos toca a nosotros caminar por él. O sea, ya Dios te trazó el plan, entonces tú eres el que tienes que emprender ese camino, ¿no? Ya él desea que, de hecho, hay un pasaje que dice que Dios preparó de antemano, dice, buenas obras para que anduviésemos en ellas. O sea, ya él tiene preparados esos momentos, solo nosotros tenemos que estar dispuestos y disponibles para enfrentar ese momento, ¿no? Y creo que es eso, aprovechar lo que él nos ha dado para transitar por ese camino. Así es. La verdad es que a Jesús Adrián es uno de los artistas, cantantes cristianos, ministros de alabanza que más he escuchado porque, digo, no mucha gente lo sabe, pero yo, de los primeros trabajos que tuve, así ya hubo un momento en el que nada más tocaba en la iglesia, pues ya no tocaba en los bares ni nada de eso, no tocaba con artistas. Entonces hubo un lapso en el que tenía yo un trabajo normal, yo trabajaba en un bazar de ropa, vendiendo ropa, y mientras estudiaba en el seminario, y una vez hubo la oportunidad de trabajar en el área de ventas de Vástago. Entonces yo junto con,
digo, no sé si va a ver esto, pero si lo ve, le mando saludos a mi hermano Rubén Ibarra, otro bro. Éramos los de ventas, entonces se iba la banda de Jesús Adrián y Jesús Adrián, y ellos iban, se iban antes así, a los conciertos, y nosotros íbamos en un carrito por toda la carretera, por todo México, con los discos de Jesús Adrián. Entonces montábamos, llegaba el día del concierto y montábamos ahí la mesita con los discos, ¿no? Y nosotros vendíamos los discos de Jesús Adrián, pero mientras vendíamos los discos, pues estaba Jesús Adrián en el concierto. Entonces, yo, si hay alguien que he visto en vivo muchas veces, es a Jesús Adrián Romero, por esa cuestión, ¿no? Y la verdad es que a mí siempre me ha gustado mucho, pero sí, aprendí un buen, ¿no? O sea, yo lo veía a él y veía realmente un ministerio y a todos los músicos, gente muy comprometida con Dios, ¿no? Y es entonces donde uno entiende por qué Dios bendice sus ministerios, ¿no? Porque es gente que está comprometida con lo que tiene que hacer, ¿no? Bueno, nosotros creemos ya que ha sido súper provechoso. Esto ha sido la cena con el postre y desayuno. Sí, un plato fuerte. Entonces, No, es que a mí esto me lo tienes que quitar, ¿eh? Porque si no, o sea, yo me voy. hemos disfrutado muchísimo, hemos aprendido muchísimo con todo. Nada, darle las gracias por el tiempo. Yo nada más para ¿cómo se llama? Para agregar a todo lo que se ha dicho, me quedo con una frase que le escuché a Pati se la sabe, ¿no? A Juan Carlos Alvarado, que es un ministro de alabanza, ¿no? Alguna vez también me tocó, siempre me pasa lo mismo, siempre, pero eso me pasa por tener mi naturaleza, bueno, ya no me pasa, gracias a Dios, pero de joven por tener mi naturaleza de músico criticón, ¿no? Porque íbamos a un concierto de Juan Carlos Alvarado y dije, a ver qué banda trae, a ver qué bajo trae, a ver qué. Y llegó Juan Carlos Alvarado con su piano también solito y empezó a tocar, empezó a ministrar y entonces dijo algo que nunca se me va a olvidar y es precisamente para los ministros de alabanza y para los que tocamos en la iglesia, ¿no? Que yo creo que la capacitación es importante, ¿no? El buscar siempre estar capacitados en lo técnico, pero en lo espiritual sobre todo es muy importante, ¿no? O sea, no importa qué situación haya, siempre tienes que estar espiritualmente sano y bien, ¿no? Porque decía Juan Carlos Alvarado, tú nunca vas a poder, hablando del ministro de alabanza, tú nunca vas a poder llevar a la iglesia de Dios a un lugar al cual tú no has ido. Si tú no sabes llegar a la presencia de Dios tú solo, ¿no? En la mañana, cuando lo busques, en la noche, cuando oras, ¿no? Si tú no sabes llegar a la presencia de Dios, ¿qué te hace pensar como ministro de alabanza que los vas a llevar a ellos si tú no sabes ese camino, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Yo me quedo con eso. Ha sido un tiempo súper bendecido, ¿verdad? Que disfrutamos poder y sabemos que Dios está en el medio de nosotros, de esta conversación y se puede sentir, dice, cuando dos o más están en su nombre. Sabemos que estamos aquí en su nombre y todo lo que nos esforzamos a diario por hacer es en su nombre precisamente. Y de verdad que nos sentimos llenos con este tiempo maravilloso que nos han regalado. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Dios les bendiga mucho. Gracias por la invitación. Cuídense. Y acá estamos, Para servirles, de verdad. acá estamos para servirles. Muchas gracias. Un abrazo, bendiciones. Muchas bendiciones. Bye.